La libertad, en esencia, comprende tanto una trivialidad como una complejidad. En un mundo donde las ideologías son una pauta para separar una realidad de otra, encuentro lógico el cuestionarse el término libertad y su determinación en la actualidad. Por décadas, la percepción del ser humano se ha tergiversado y por consecuente, los elementos relativos a éste resultan afanosos para su comprensión. La libertad es inherente al ser, independientemente de su condición o finalidad en el mundo terrenal. El ser, desde su concepción como ser, es y será libre. Pero, presentando un contexto contemporáneo, considerando los avances tecnológicos, científicos y sociales, factores externos e internos en los que se ve involucrado un país, la discrepancia entre naciones, los conflictos internacionales que arremeten contra el pueblo, la corrupción, el calentamiento global, un mundo mayoritariamente capitalista, la pobreza y un extenso etcétera que no es más que un ciclo repetitivo en la historia de la humanidad. Solo resta preguntarnos qué tan auténtica es la libertad y cuánta realidad abarca un término tan ambivalente. Para los surrealistas, el componente onírico es un elemento vital para la emancipación. André Breton está convencido de que la mente y la imaginación vuelan libres entre el estadio de vigilia y sueño, cuando la línea de la realidad está visiblemente distorsionada y los límites se expanden para crear imágenes puras. El surrealismo se entiende como una oda a la imaginación, rechazando el aspecto y la actitud realista, no solo del arte, sino de la visión del mundo. Por lo que de cierta manera podemos suponer que, al abandonar el proceso racional, la mente puede librarse de las cadenas a las que un hombre, aun naciendo libre, vive en todas partes entre ellas, tal como Rousseau postulaba en su libro El contrato social. En el ámbito filosófico, el concepto de la libertad se torna bastante ambiguo. Para Schopenhauer, la libertad es una ilusión. Marx entendía la libertad como el control total sobre las fuerzas alineadas del hombre. Kant refería a la libertad como una capacidad de los seres racionales para determinarse a obrar según leyes de otra índole que las naturales, esto es, según leyes que son dadas por su propia razón. Libertad equivale a autonomía de la voluntad. Si bien la existencia del humano es relativa, ¿cómo se pretende comprender el término libertad sin antes haber comprendido al ser humano? El existencialismo es un conjunto de tendencias filosóficas modernas que, pese a sus divergencias, coinciden en entender por existencia no la mera actualidad de unas cosas o el simple hecho de existir, sino aquello que constituye la esencia misma del humano. El humano, en esta perspectiva, no es la especie humana o una noción general, sino el individuo ser considerado en su absoluta singularidad. El humano, por naturaleza, compromete su individualidad a la búsqueda de la razón de ser, ya sea consciente o inconscientemente. No obstante, hallará obstáculos en los que se han generado ciertos impedimentos para la libertad, convirtiendo el concepto en algo materialista que no pretende rebasar los sentidos. ¿Qué pasaría si adoptáramos una postura surrealista y dejáramos volar los sentidos en el recato de la razón? Quizás podríamos elaborar paisajes mentales y oníricos en donde las profundidades de los océanos albergan innumerables recuerdos que viajan a través del tiempo en el túnel húmedo y resbaladizo que son las olas. Quizás podríamos pensar el concepto de tiempo
como algo que se derrite fácilmente y pende de ramas de árboles, tal y como Salvador Dalí lo retrata en La persistencia de la memoria, haciéndole notar un pensamiento que podría deducirse tendría este pintor surrealista: el tiempo es una ilusión. Sin embargo, si tomáramos esta premisa, abandonando todo tipo de raciocinio, concluiríamos que la libertad en sí misma es una ilusión igualmente, puesto que estamos sujetos y encadenados a este concepto intangible que permea todos los aspectos de nuestra vida, incluso el estado de vigilia y sueño, que fungiría como una emancipación efímera que se revierte en el momento en que el reloj marca determinada hora, una determinada razón que impera y redirige nuestras decisiones. El existencialismo se cuestiona todos los componentes en torno al ser humano. Regresamos a un plano de ideas y esencias en donde estos conceptos se anteponen a la existencia misma. Un planteamiento abstracto y similar al surrealismo, en términos reduccionistas. Podemos concluir que los problemas actuales de talla social derivan de una libertad abstracta y mal entendida que suele reducirse a materialismos, en lugar de elevarlo a otro plano de conciencia, tal como lo postula el surrealismo. Sin embargo, el panorama de la insaciable sed de libertad únicamente reafirma la premisa de que somos humanos y como seres vivos tenemos tal derecho. Con pros y contras, el humano se alzará ante cualquier obstáculo. De forma insensata, se postrará ante una multitud proclamando su libertad como algo inapelable y absoluto. Así, inevitablemente, surgirán preferencias ante un semejante y la libertad de los otros se verá alterada. No desde una perspectiva gubernamental ni política, sino desde un panorama en donde el egoísmo nace y se reproduce. Solo queda plantearse qué tan contradictorio es cuestionar la libertad a partir de los conceptos que se tienen sobre ella, si, a fin de cuentas, somos libres de querer y profesar lo que nos plazca.